Quiero presentarte la tercera lección de transistores de Maimó, pero como siempre te voy a poner unos links de compañeros en internet que lo hacen muy bien. Entonces creo que es un complemento a lo que yo voy a decir, incluso a lo mejor bastante mejor que lo que yo voy a decir. Y estos links sí lo voy a poner en la parte escrita cuando comento cómo es el vídeo, de tal forma que no haya que copiarlo. Vas a esa parte escrita, clicas y te salen los vídeos de estos compañeros. Bien, la tercera lección de Maimó es una lección curiosa. Es una lección curiosa porque él es un añorante de la lámpara. Entonces, el rigor que le da al transistor es poco. Y además, quizá no estructurado como se estudia generalmente ahora, sino cogiendo como modelo total la lámpara. Y de la lámpara saca lo que el transistor puede, digamos, suplir a la lámpara. Empieza la lección en algo que ha hablado y que le insiste y que es cierto, que es el efecto que hay en la temperatura en los transistores, tanto cuando están en conducción normal o cuando están en inversa, que ya lo vimos como la unión PN de un diodo cuando estaba en inverso les quedaba favorecida por el aumento de la temperatura de ese diodo. ¿Te acuerdas que lo hice con el soldador aproximándolo al diodo PN que estábamos viendo? Luego pasa a lo que es la polarización base-emisor, pero como he dicho yo, añora la lámpara y quiere hacer un paralelismo o hace un paralelismo con lo que es la polarización de una lámpara. Tú sabes que la rejilla de la lámpara trabaja negativo respecto al cátodo y hemos visto muchas veces muchas técnicas que hay precisamente para conseguir que esa tensión de la que es la rejilla de la lámpara sea negativa respecto al cátodo. De tal forma que cuando yo le meto una tensión alterna a esa rejilla, pues cuando es positivo conducirá más, irán más electrones hacia la placa, o cuando es negativo conducirá menos. Es decir, que estoy controlando la la corriente de electrones que existe entre cátodo y placa mediante unas pequeñas variaciones de las tensiones que yo tengo en la grilla de la lámpara. Ahora ya, para hacer esta estructura, estamos hablando de la polarización base-emisor, pues con un transistor. Y como verás, y lo que yo quiero hacer incidencia en esto, es que ahora tiene que polarizar. Cuando se habla de polarizar ya un transistor, es que el transistor trabaja en ciertas condiciones, en lo que todos los libros lo veréis, y por supuesto si habéis visto los vídeos que os he indicado lo dicen y lo expresan muy bien, pues en tres regiones. La primera región, la región de corte, que ya casi la vimos, es decir, cuando nosotros vimos en el número 2 de lección que cuando no hay intensidad de base no hay intensidad de colector, luego eso está, digamos, al corte. Luego hay una zona, digamos, que es la más importante para lo que nosotros vamos a ver, es la zona que llaman inactiva, que es cuando amplifica, el transistor está actuando como amplificador igual que actuaba la lámpara. Y por último, lo que llaman el saturación, que ya lo veremos. Pero todo esto, como Maimó no lo da de una forma muy clara, voy a hacer lo que llamamos prácticas de la lección 3. Y en esas prácticas de la lección 3, y espero que con un ejemplo realizable, que yo creo que es un receptor bastante majo, podamos verlo claramente cómo está funcionando precisamente en esa zona activa. Y ahí sí explicaré en detalle, y quizá también con ecuaciones, pues las tres zonas que estamos hablando. Es decir, la zona de corte, la zona de activa y la zona de saturación, cosa que Maimó de alguna forma no lo dice absolutamente nada de ello. Yo quiero que sí que cojáis de esta polarización base-emisor que habla Maimó lo siguiente, lo que estamos viendo. Está trabajando con un transistor PNP y tiene que hacer la unión base-colector en inverso. Luego el colector a través de una resistencia R2 lo pone al negativo. Bien, entonces ahora vamos a ver qué hace con la unión base-emisor. Verás que lo que hace al emisor lo pone directamente al positivo y a lo que es la base
lo que lo polariza, digamos, con una tensión negativa a través de la resistencia R1. Luego este transistor ya lo ha polarizado y ahora lo que él dice es que las corrientes que entran por la base, ahí sí no dice las tensiones, habla bien, dice las corrientes que entran por la base, cuando son más negativas, va a hacer que la unión PN esté más polarizada y entonces conduzca más y tenga más tensión de colector. O al revés, cuando lo que él llama intensidades positivas entran por la base queda menos polarizada y la intensidad de colector será menor. Es decir, estamos viendo que hay un reflejo de las variaciones de la intensidad de base en lo que son las variaciones de la intensidad de colector. En un momento que he dicho que la tensión de colector será mayor. Bueno, me he equivocado. Quiero decir que la intensidad de colector sea mayor. Cuando la intensidad de base es más grande, la intensidad de colector es más grande. Sí acontece en esta estructura de polarización que cuanto más intensidad de base también hay más intensidad de colector. ¿Qué quiere decir esto? Que si la intensidad de base, bien sea por un fenómeno de temperatura externa o propia interna del semiconductor, va aumentando, la intensidad de colector también va aumentando y todo aumenta, con lo cual cada vez se disipa más calor en el transistor, cada vez hay más intensidad de base, cada vez más intensidad de colector, con lo cual al final acaba el transistor estropeándose. Por temperatura se estropea. Para evitar precisamente eso, lo que se hace es poner una resistencia de emisor de valor bastante bajo. De tal forma que yo primero lo calculo de acuerdo al punto de trabajo que yo quiero hacer que ese transistor funcione, y estableciendo las ecuaciones, que ya digo que eso lo veremos en el próximo lección 3 experimentos o práctica, no sé cómo lo llamaremos, y tiene una gran ventaja, que hay cuando, digamos, circula la corriente de emisor, que hay una tensión. Entonces, si esa corriente de emisor, ya sabéis que, bueno, la corriente de emisor es igual a la base más colector, si eso acontece, es decir, aumenta de base, aumenta de colector, esta de emisor también aumenta y la caída también aumenta. Cuando esa caída aumenta, por supuesto, cambia la tensión emisor-base, cambia la tensión emisor-colector, y al cambiar la unión, esta emisor-base, al tener más caída, digamos, tiende a disminuir la tensión que hay entre emisor y base, es decir, tiende de alguna forma a volver al estado más inicial, al estado de polarización que tenía, a que esto no se nos dispare. Eso es la ventaja que tiene de poner esa resistencia al emisor. Lo que hace es una realimentación negativa, es decir, más intensidad de emisor, pues yo quito voltaje base emisor para que haya menos intensidad de base, para que haya menos intensidad de colector. ¿Y por qué le he puesto un condensador? Lo veréis siempre, sobre todo en baja frecuencia. Esta estructura, y ten en cuenta que los transistores que más se calientan son los transistores de salida. Entonces, esta estructura que puedes ver con una resistencia en emisor y un condensador electrolítico en paralelo, en muchas etapas de salida se ven transistores. Entonces, ¿para qué está ese condensador? Pues está igual que cuando hay ese condensador de cátodo que se pone en las radios cuando el cátodo no va directamente a masa, sino que va a través de una resistencia y un condensador. Pues sencillamente para que esas corrientes de baja frecuencia o de alta frecuencia vean mucho mejor la masa que pasando por la resistencia. Es decir, constituye un corto superior lo que es la resistencia que presenta el condensador, ya sabes que es 1 partido por C omega, es un corto muy superior al que puede representar la resistencia. De tal forma que nosotros veamos la masa a través de lo que es ese condensador. Otra forma de polarizar sería mediante un divisor de tensión. Un divisor de tensión que aquí está constituido, como lo puedes ver, por las resistencias R1 y R3. Verás que el emisor está puesto, estamos trabajando con un transistor PNP y la unión base-emisor hay que hacerla en positivo. Así verás que el emisor está al positivo de la pila, luego hay una resistencia R3 y luego una resistencia R1 que va a negativo. Y en el medio hay un punto M que es justo el que va a la base. Esto significa, tú sabes cómo funciona un divisor de tensión, que por ahí está circulando, olvídate del transistor, nos quedamos solamente con las resistencias R1 y R3
y la tensión de pila V, luego la intensidad que está atravesando eso es V partido por R1 más R3. Y luego ya las caídas, si quiero saber cuánta es la caída de tensión que tengo en la resistencia R3, pues yo lo que hago es multiplicar esa I precisamente por R3. Y todos los cálculos lo debemos hacer para tener una tensión en los extremos de esa resistencia, que al fin y al cabo son los extremos que van a lo que es el emisor y a lo que es la base, pues de 0,2 en el caso de que el transistor fuese de germanio y un 0,6 en el caso de que el transistor fuese de silicio. Otra polarización que cita Meimó es lo que él llama estabilización de corriente. Como puedes ver, el punto más positivo es el emisor. Estamos polarizando un transistor PNP. Luego, cualquier cosa que metamos a la base, por supuesto, va a ser más negativa. Entonces, ¿de dónde toma él? Pues él toma de la tensión que tiene en colector y a través de la resistencia R1 pone una tensión más negativa que en el emisor en la base. Bueno, claro, lógicamente hay que hacer los cálculos para que, digamos, esté bien polarizado, estemos en zona activa, estemos en esa unión base-emisor, estemos alrededor de 0,2 voltios o 0,6 voltios, pero aquí quiere él también demostrar cómo si aumenta si aumenta la intensidad de colector, la caída de tensión que tengo en la resistencia R2 es mayor, con lo cual yo ahora a lo que es la base la estoy alimentando menos negativamente, luego va a conducir menos. Esto es una forma de regular lo que yo te comenté para que esto no se nos dispare, más intensidad de colector, más intensidad de base. No, con esta resistencia y esta forma de polarizar, lo que hago es disminuir la tensión base-emisor, esa tensión negativa base-emisor, de tal forma que puedo controlarlo. Bien, ya hemos visto cómo se polariza, pero lógicamente yo pongo transistores para amplificar, bien sea para amplificar la propia corriente continua, que se usa en instrumentación muchas veces, o para amplificar corrientes alternas, señales alternas, que es para lo que Meimó insiste. Entonces, claro, yo tengo que pasar esa señal alterna de una etapa a otra. Entonces podrás ver que esa primera etapa yo tengo en colector, tengo lo que es esa señal alterna respecto a lo que puede ser el emisor. Y lo que hago es, para pasarlo y amplificar más o hacer cualquier tipo de operación a la siguiente etapa, es pasarlo mediante un condensador de acoplo. De tal forma que paso la señal alterna, pero en cambio, para la continua, me queda totalmente aislada. Es decir, son polarizaciones totalmente distintas del transistor primero y del transistor segundo. Cosa que no siempre se hace así, y eso ya es cuando es muy complicado. Es muy complicado saber en dónde tengo el transistor que está mal, porque digamos que el punto de polarización de un transistor afecta a otro transistor. En cambio aquí no, aquí son etapas totalmente independientes, unidas solamente para lo que es las señales alternas mediante un condensador. Entonces nosotros estos tipos de amplificadores los usaremos tanto para alta frecuencia como para baja frecuencia. Mira, aquí tenemos un ejemplo de lo que a mí no me gusta, es el acoplamiento directo. Ves que las variaciones que acontecen en el punto del emisor, ahora toma el emisor porque digamos que el colector lo lleva directamente a negativo, las transfiere a la base. Pero ¿qué acontece? Si ese transistor primero estuviese fundido, probablemente arrastraría a un punto no correcto de polarización al transistor segundo y viceversa. Vemos que no hay esa diferencia entre etapas, o sea, esa diferencia en cuanto a polarización, digamos, ese aislamiento en polarización en etapas que acontecía cuando hemos puesto el condensador. A mí me gusta mucho más con condensador. Estos montajes que se hacen, y se hacen y bastante, cuando tienes que seguirlos, cuando tienes que ver una avería, son mucho más liosos porque no sabes nunca discriminar cuál es el transistor que puede estar mal. Porque digamos que las polarizaciones tienen una parte que son comunes. Y en la degradación de un transistor, digamos, tienes que identificar cuál es exactamente y puedes quedar enmascarado cuál es el que está bueno por la degradación del que está mal. Otro ejemplo de lo que es un acoplamiento directo, lo que pasa es que en este montaje incluso se tiene que basar en usar dos tipos de transistores, PNP y NPN.
de tal forma que esa estructura le funcione. Esto yo no lo he visto mucho, pero no quiere decir que no se haga. Pero ya me quedo yo aquí, ya digo, para mí, pero se encuentran en los esquemas, no me gustan los acoplamientos directos. Acoplamiento por transformador, este ya lo conocemos, es más, vistes que aquel receptor que yo tenía, el AEG famoso, aquel de los triodos, del año 1924, sí que tenía dos transformadores bien grandes dentro de color dorado. Si recuerdas eso, el esquema que hay ahí es muy parecido, y lo he puesto porque para indicarte que precisamente como salida en esto, en radios como salida, se pone la parte que tiene más hilo. Por eso está el transformador 1/3 o 1/5. ¿Por qué? Porque va a atacar a un elemento de una impedancia alta. Una lámpara, la impedancia que presenta entre, digamos, cátodo y rejilla es una impedancia alta. Luego a nosotros le hemos puesto el bobinado que tiene más espiras. En cambio, en el transistor, la impedancia de entrada del transistor es baja. Entonces lo que hacemos es poner el transformador con menos espiras, siempre intentando acoplar impedancias. Esa es la diferencia que hay entre el montaje del transistor que ves a la izquierda y el montaje de la lámpara. Lo demás es igual, es decir, del colector sale la corriente que va al transformador. De la lámpara sale la corriente o la tensión. En uno a lo mejor es más propio hablar de corriente y en otro hablar de tensión, pero bueno, sale la chicha que va al transformador. Entonces, en uno encuentra un transformador con muchas espiras en su primario y pocas, digamos, en su secundario, eso sería el que corresponde a un transistor, mientras que en lo que corresponde a una radio tiene menos espiras en la parte primaria y más espiras en la parte secundaria. Siempre, vuelvo a insistir lo mismo, intentando adaptar esa segunda entrada que nosotros tenemos. Ahora vemos una etapa acoplada por autotransformador. A mí personalmente esta no me gusta, pero verás que entre el primer transistor y el segundo no tengo un transformador que independice todo, sino lo que tengo es un autotransformador, como lo puedes estar viendo ahí en el esquema que te he presentado. Mira, ahora estamos en la etapa de salida, esta etapa de baja frecuencia, muy repetida en los transistores de los años 60-70. Como puedes ver, trabaja con un transformador que le llamaban driver, que es el de la izquierda. Después están dos transistores iguales en la configuración que tú estás viendo que atacaban al transformador del altavoz, al transformador de salida. La particularidad que tienen estos transformadores, tanto el driver como lo que es el de salida, es que tienen una toma media. Y vamos a ver para qué sirve esa toma media. Quiero que te fijes en el dibujo de la derecha. Como puedes ver, a la base del transistor TR1 le mete una señal sinusoidal. También en el otro le está metiendo una señal. ¿Por qué he puesto los dos dibujos? Ya lo verás por qué. Entonces, si nos quedamos en el de la derecha, vemos cómo en la salida superior del transformador, de ese transformador primero, del transformador T1, vemos que tenemos la señal sinusoidal, digamos, como la de la entrada. Pero sí, eso es la imagen que se vería con un osciloscopio desde punto medio a extremo superior del transformador. Si yo pongo desde punto medio a punto inferior del transformador, vería la señal, pero desfasada 180 grados. La misma señal desfasada a 180 grados. Bien, ¿y por qué se hace esto? Pues ahora sí, ahora me voy al dibujo de la izquierda. Cuando yo ataco al transistor, me parece que le llama T2, que a su base, mediante la parte superior del transformador de ese driver, estoy atacando, por supuesto, con la señal que ves a la derecha, o sea, con una sinusoide. Pero este transistor que está polarizado en clase B, luego ya lo veremos qué significa polarizado en clase B, solamente amplifica lo que son los ciclos positivos. Entonces, él, con buen criterio, lo que ha dibujado a la salida en colector es solamente la parte positiva de esa sinusoide. Cuando llega la parte negativa de la señal de entrada, lo que está aconteciendo es que, dado como está el transformador driver que yo tengo ahí, esa parte negativa, como se desfasa 180 grados,
sale como positiva, digamos, en la base del transistor T3, que queda amplificada en el transistor T3. Con lo cual, en el transistor T3 vemos esas señales también positivas, pero que verdaderamente corresponden a la parte negativa de la onda original. Por eso, con buen criterio, y si te fijas, el que ha hecho el dibujo lo ha hecho muy bien, él ha puesto en el transistor superior ciclo positivo, luego sería en negativo la señal que invertido me da positivo, por eso ese positivo del transistor de abajo está metido entre dos positivos del de arriba. Bien, entonces, cuando la señal de arriba del transistor llega a lo que es el transformador de salida, pues se amplifica. Pero ¿qué pasa con el otro, con el negativo? Negativo parece que es positivo ahí, sí, pero lo que hace es, digamos, conducir, llevar la corriente en el transformador por sentido contrario a lo que era el positivo anterior, con lo cual lo que me va a hacer es un ciclo negativo, pues ya he reconstituido la señal original. Es decir, que mediante un desfase de la señal de entrada de 180 grados, consigo yo, con transistores iguales, sean PNP o NPN, y gracias a ese desfase que me produce el driver, logro hacer en la salida una reproducción amplificada de la señal de entrada. Mira, quiero que veas esta imagen. Ese es el driver. Entonces, como puedes ver, hacia un lado tiene 2 terminales y hacia el otro lado 3 terminales. Si yo mido la resistencia óhmica del lado de 2 terminales, estamos hablando de unos 500 ohmios. Si miro en el lado de 3 terminales, entre los extremos tengo unos 100 ohmios. Y entre punto medio y cualquiera de los extremos, 50 ohmios. De momento, todo coherente. Y lo que estoy haciendo ahí es ver precisamente la señal de salida. Como puedes ver, esas señales están desfasadas en 180 grados. Luego te lo voy a poner con más cuidado. O sea, te lo voy a poner una transparencia que se vea claramente qué es lo que estoy haciendo ahí. Porque me surgió una duda muy tonta, pero me surgió. Esa es la señal que estamos viendo. ¿Y cómo la estoy viendo? Pues como ahí lo puedes ver. Verás que al lado de que tiene una resistencia de unos 500 ohmios le he metido un generador de señal de baja frecuencia. Me parece que trabaja a 800 hercios. Y luego a la salida le he puesto lo que es la masa de las ondas al punto medio. Y lo que es el vivo de la sonda, uno a la parte superior y otro a la parte inferior. Con lo cual, la gráfica que tú estás viendo y visualizando, que antes la hemos visto en movimiento, es la que ahora la tienes en formato fijo. Y mira lo que hice ahora. Le puse la señal del generador, igual que antes, a la entrada, pero la salida la tomé en los extremos del transformador. Entrada y salida. Ahí he marcado entrada y salida. Y este es el montaje que he utilizado para lo que has visto. Como puedes ver, la entrada va a un canal. Ahora ya puedo ver la entrada porque digamos que en salida no tengo más que una sola señal, que es la señal que existe en los extremos del transformador. Puedes ver cómo la señal de entrada es más amplia que la señal de salida, y es lógicamente por la relación de transformación existente. Hemos dicho que en este caso, llámale primario, la parte izquierda era de 500 ohmios. La parte de salida es la de la derecha, son 100 ohmios. Luego es una relación de un quinto, luego es normal que tenga más señal a la entrada que a la salida. Hasta ahí todo coherente. Pero una idiotez que no sé por qué se me cruzaron los cables y digo, ¿y por qué no hay cero a la salida? Cuando yo he visto que antes tenía 2 señales desfasadas a 180 grados que si las sumo en el tiempo me sale 0. ¿Verdad? Así visto las 2 pantallas que hemos visto de una forma rápida y luego me obsesioné en una cosa súper tonta. Dije, ¿por qué no hay 0 en la salida? Bueno, ya consulté con amigos, pero que ya digo que es un fallo tremendo mío, pero que no es 0. Como verás, hay una señal en la salida. ¿Y por qué la hay? Es muy probable que a ti no te haya entrado la duda, pero a mí sí me entró. Y entonces lo más cómodo es ir en un momento determinado a verlo como con pilas. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Bueno, pues que estoy viendo, cuando estoy viendo una sinusoide y suponte el valor máximo, pues que tengo un valor máximo positivo de más V, que sería representado ahí por esa pila, esa batería.
Con la misma referencia que tú estás viendo, que es el punto medio de lo que es el transformador y todo eso puesto a la masa del osciloscopio, abajo yo tenía negativo, es decir, tenía menos V. Eso es lo que yo he visto en el osciloscopio poniendo las dos ondas. Pero claro, cuando yo pongo las ondas o la sonda en el extremo de arriba y en el extremo de abajo, si tú ves qué tensión verdaderamente tengo ahí, lo que tengo verdaderamente es 2 por V. Por eso no me salía 0, no me podía salir 0. Es que estaba cambiando la referencia de toma de tensiones. Y ese era el gran error. Estaba visualizando un positivo y un negativo. Dije, bueno, pues eso sumado en el tiempo me va a dar 0, plano en los extremos. No, mentira. Que ya la referencia de tensiones que la tengo es distinta que cuando tomé el positivo y esa el negativo. Y espero que esta pequeña filmina, esta presentación, te quede gráficamente cómo verdaderamente la tensión que yo estoy viendo en los extremos del transformador es 2 veces V. Otro montaje que Maimono cita es el realizado con transistores complementarios, es decir, uno PNP y otro NPN. Incluso antes se vendían, digamos, una bolsita pareados para que tuviesen las mismas características, uno por supuesto en PNP y otro en NPN. Este tipo de circuito, que lo puedes ver en el extremo inferior derecho, a mí me dio muchos problemas en un amplificador, muchos. O sea, no es un circuito que me guste ni en reparación, ni siquiera diría yo en su diseño teórico. Yo prefiero el push-pull, por supuesto, realizado con transformador. Y por último, Maimón lo que cita es la transferencia de energía o la transferencia de señal a través de estos transformadores que hay, digamos, están más pensados como transformadores ya sintonizados, como pueden ser transformadores de frecuencia intermedia. Entonces, en uno vemos que es un transformador con primario y secundario, y en cambio en el de abajo es un transformador con podría ser una especie de autotransformador, es decir, un transformador con toma media en uno de los bobinados. Bueno, y aquí acaba Maimón, y acabamos nosotros la lección 3. Una lección que Maimón lo único que ha pretendido es primero hacer ese paralelismo lámpara-transistor, presentarte cuáles son las estructuras de polarización de esos transistores, ver cómo hay circuitos que de alguna forma pueden compensar esa deriva térmica que puede acontecer por el hecho de que se va calentando el transistor o por temperatura exterior y esto llevarlo a una situación de degradación y rotura del transistor. Y por último, ya Maimón lo que hace es cómo paso la señal entre etapas. Como te dije, yo quiero completar esta lección 3 de Maimón con una lección 3 de prácticas. Y en esa lección 3 de prácticas, por lo menos haremos lo que puede ser el análisis de circuitos de transistores y quiero entrar ya en una realización práctica que estoy preparando que nos puede llevar a poder construir un receptor a transistores, un receptor básico a transistores. Y ya nada más. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.